Esta es la segunda parte de los televisores 4K de gama de entrada que deberías comprar en estos últimos meses del 2023 y primeros meses del 2024. Esta segunda parte aplica en caso de que tengas un poco más de presupuesto. Recuerda que en la primera parte te mencioné al TCL P635, al Hisense A6K, al Xiaomi Mi TV P1 y al Samsung CU7000 debido a que son más básicos y un poco más económicos. Antes de continuar, quiero decirte que la mayoría de televisores que voy a mencionar los he podido probar y comparar, pero también hablaré de otros modelos que, aunque aún no llegan a mi país, han recibido buenas reviews por parte de otros youtubers y también por parte de páginas web confiables. Y también quiero decirte que en la descripción te dejo un link a un video donde explico los cuidados que debes aplicar a tu televisor de cualquier marca para que te dure muchos años. También quiero decirte que no voy a mencionar los precios porque estos pueden variar dependiendo de cada país, de cada tamaño, de cada modelo mencionado y también a veces varían dependiendo de cada tienda. Entonces, si tienes un presupuesto un poco más alto y quieres algo un poco mejor, en comparación a los 4 televisores mencionados en la primera parte, te recomiendo los siguientes modelos: Panasonic MX700, Sony X77L, Samsung CU8000 y Samsung CU8500, LG UR8750 y UR7800, Xiaomi TV A2 y Xiaomi TV F2 y TCL P735. Cabe mencionar que, aunque los televisores Xiaomi mencionados en algunas páginas se los considera como si fueran de gama media, realmente debido a lo que ofrecen, desde mi punto de vista serían televisores de gama de entrada. Lastimosamente a Colombia aún no han llegado estos modelos de la marca Xiaomi para poderlos analizar, pero en distintos canales y páginas confiables describen muy buenas especificaciones y buen rendimiento general. Al Xiaomi TV A2 lo consigues con sistema operativo Android TV, mientras que al Xiaomi TV F2 con Fire TV. Si eres de la vieja escuela o si por influencia de tus padres solamente confías en marcas japonesas, entonces gasta un poco más y vete bien sea por el Panasonic o por el Sony. Entonces, en este caso realmente lo mejor sería comprar el Sony X77L porque tiene sistema operativo Google TV, tiene buen sistema de sonido teniendo en cuenta que es un modelo de gama de entrada, tiene bonitos colores gracias a que tiene panel ADS y tecnología Live Color y viene muy bien calibrado de fábrica. Y tiene una cantidad de brillo un poco más alta en comparación a algunos de los otros televisores mencionados. Lo malo de este modelo es que en la gran mayoría de países tiene un precio muy elevado. Tiene un precio de gama media con especificaciones de gama baja. Tiene un diseño muy anticuado y un rendimiento en escenas oscuras que no es el mejor, aunque tampoco me parece terrible a pesar de que tenga panel ADS. Así que en caso de que no quieras gastar tanto, pero aún así quieres un televisor de marca japonesa, te recomendaría el Panasonic MX700. Pierdes un poco de brillo con este modelo y también un poco en cuanto a la fluidez del sistema operativo, que en este caso sería Android TV, pero obtienes un mejor rendimiento en escenas oscuras debido a que tiene panel UVA, tiene un diseño algo más moderno, tiene una buena representación de colores y un sistema de sonido más que aceptable. Si te gusta la marca Samsung, el CU8000 sería una muy buena opción. Aunque de fábrica no venga muy bien calibrado en cuanto a colores, eso se podría solucionar fácilmente aplicando configuraciones a cada modo de imagen. Tiene un buen rendimiento en escenas oscuras, tiene un sonido que, aunque no sea muy potente, es al menos muy nítido. El sistema operativo es Tizen, es fluido y al igual que en el CU7000, la función de Gaming Hub es posible. El modelo CU8500 aún no llega a Colombia, pero al menos en teoría podría ser un poco mejor en comparación al CU8000. Y a diferencia del CU7000, tanto el CU8000 como también el CU8500 cuentan con la opción de comandos de voz. Hasta donde sé, todos los tamaños vendrían con panel VA con un buen rendimiento en escenas oscuras.
Antes de continuar, quiero decirte que todos los modelos mencionados tanto en esta segunda parte como en la primera parte cuentan con la opción de comandos de voz a través, por ejemplo, del control remoto, excepto el CU7000 de Samsung. Y también quiero decirte que en cuanto al apartado gaming, todos cuentan con modo de imagen juego para mejores tiempos de input lag y un rendimiento bueno en general, teniendo en cuenta que son televisores de gama de entrada. Si prefieres la marca LG, te recomendaría el UR8750, pero con este modelo debes tener mucho cuidado porque el tipo de panel, es decir, VA, IPS o ADS, podría variar dependiendo de cada tamaño, de cada país e incluso dependiendo de cada tienda. A veces puede resultar una lotería y muchas veces ni siquiera los asesores de LG saben qué tipo de panel tiene cada unidad. Aunque si quieres sí o sí un televisor LG con panel ADS porque necesitas mejores ángulos de visión y porque lo vas a utilizar en una sala iluminada, una buena opción puede ser el UR7800 o también los modelos del año pasado, por ejemplo el UQ8050 o por ejemplo el UQ8000. Porque de hecho el UQ8000 en la mayoría de tamaños en este caso tendría panel IPS con mejores ángulos de visión en comparación por ejemplo a una versión con panel ADS. En la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo puedes hacer para saber si tu televisor de cualquier marca tiene panel VA, ADS o IPS. Por último, pero no menos importante, y de hecho tal vez sea el televisor de gama de entrada más equilibrado en cuanto a relación calidad-precio, es el TCL P735, el cual es un modelo del 2022, pero que aún en muchos países todavía se puede conseguir a muy buenos precios dependiendo de cada tamaño. Su único aspecto medianamente negativo es que la fluidez del sistema operativo Google TV a veces no es la mejor, pero por todo lo demás es muy equilibrado. Tiene una muy buena representación de colores, tiene un buen sistema de sonido, una cantidad de brillo más que decente, cuenta con el asistente de voz de Google y también con la función manos libres y tiene algunas características de la tecnología HDMI 2.1 como lo sería la compatibilidad para canal de retorno de audio mejorado, además de los 60 Hz en 4K con alto rango dinámico y también incluyendo Dolby Vision. Aunque debo mencionar que prácticamente todos los televisores mencionados hasta aquí, tanto en esta segunda parte como también en la primera parte, también tienen estas características de la tecnología HDMI 2.1, simplemente que no se comercializan como si tuvieran puertos HDMI 2.1, a diferencia de la forma en la que sí se comercializa este TCL P735. También es importante decirte que ninguno de los televisores que he mencionado hasta aquí, tanto en esta segunda parte como en la primera parte, ninguno es compatible con los 120 Hz en 4K. También quiero decirte que el hecho de que un televisor sea compatible o no con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision realmente no hace una gran diferencia en la práctica. Actualmente considero que la tecnología HDR10 tiene poco o nada que envidiarle al Dolby Vision. Para ir terminando este video quiero decirte que hay muchos modelos que no menciono porque no he podido revisar y porque no he encontrado muchas reviews confiables al respecto, pero eso no quiere decir que no puedan llegar a ser recomendados. Es decir, por ejemplo, televisores de la marca Toshiba, de la marca Nokia, de la marca JVC, de la marca Hyundai, de la marca Challenger, algunos de la marca LG o por ejemplo de la marca iFalcon, que aparentemente es una submarca de TCL. Y también quiero recordarte que luego haré videos mencionándote los mejores televisores de gama media, también aquellos de gama alta. También haré videos para mencionar los mejores televisores de acuerdo a cada marca y de acuerdo a cada tecnología. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.